Y ustedes conocen el panel que nos honra hoy con su presencia, la señora Yolanda Covelo, Armando Covelo y el señor Nicolás Quital. Y ahora yo creo que debemos presentar al presentador del libro, el autor del libro, nuestro buen amigo Eloy Cepeda. Bueno, muchas gracias por venir todos aquí. La verdad es que después de 30 años de trabajar en este libro, es una felicidad llegar a la realización, sobre todo que acabo de cumplir 60 años. Yo creo que son poca la gente que llega a los 60 años y puede contar sus memorias. Así que les voy a dar un brief, como se dice en español, una síntesis de cómo comenzó esto. Cuando terminé en la Universidad de Miami, en el año 69, me asignan a Islandia. En Islandia tenía mucho tiempo, era un país de mucha... En el verano es todo de día, en el invierno es todo de noche y tenía mucho tiempo que pensar. Entonces me puse a pensar que yo debería recordar la experiencia que habíamos tenido. Nosotros vinimos en la Operación Pedro Pan, nos recogieron mis dos hermanos y a mí, una familia americana de Coral Gables, uno de los hombres más poderosos, no solo de la ciudad, pero de los Estados Unidos, entre los 100 hombres más poderosos. Imagínense que llegamos a la casa y teníamos chofer, butler, maid, de todo. Era como llegar a un... Ese es que está perdido, ¿no? Llegué a Island y empecé a recordar lo que era el tiempo que nosotros vivimos con estos personajes, porque el hombre era un personaje. 4 años, las experiencias con ellos, y me puse a escribirlo, y bueno, después de un año en Islandia, terminé mi trabajo, lo puse a un lado. Después regresé a los Estados Unidos, empecé en la banca, empecé a promover la banca y a promoverme yo también. Empecé de banquero. La gente dice que yo me promuevo bastante bien, pero... fue una experiencia. A los 35 años llegué a ser presidente de un banco en Hialeah. Después de un año y pico decidí que era mejor irme por mi cuenta, y mi esposa Eileen y yo decidimos abrir nuestra propia compañía, que hasta hace poco fue una de las compañías más grandes de Estados Unidos. Tuvimos que cerrar la división hipotecaria hace como 3 meses y ahora estamos nomás que desarrollando real estate, pero estamos de lo más contentos porque no tenemos la presión que tenemos de estar todos los días ahí a las 9 de la mañana en la oficina. O sea, estamos de los más contentos. Y todas estas consecuencias, al mismo tiempo, mientras esto ocurría, yo me sentaba con mi tía Caridad Cepero, que tiene 95 años, desde que era jovencito. Mi prima Anabel, que está aquí, mi padre, y iba cogiendo notas de todas, porque me llamaba mucho la atención venir de un pueblo tan pequeño como Bahía, que no se conoce nada más que porque es una bahía, pero un pueblo de 3.000 habitantes. Aquí tengo mis compañeros Armandito y Oreste, que fueron los que empezamos a bailar en los bares y en las vitrolas, no vamos a decir los bares, y donde muchas de las escapadas están en el libro. Y entonces fui anotando y entonces después yo dije, oye, yo vengo de una familia campesina humilde, pero una familia que después de mis abuelos, todo el mundo se graduó de la universidad, incluyendo a Anabel, que se graduó de doctora en farmacia. Mi tía se graduó de doctora en farmacia también, se llevó el premio Sarrán en el año 34, ¿no es así? Mi padre es de abogado, la otra tía mía de maestra, y así ha sido una continuación. Después venimos, nosotros nos hemos graduado y casi todo el mundo se ha graduado. Yo creo que todos estamos graduados en la universidad, viniendo de una familia donde hardly o casi no podían, prácticamente lo que podían hacer era firmar sus nombres. Pero mi abuelo es un hombre bien tenaz y bien inteligente, y que pueda leer, se van a ver cómo él transportaba los cochinos a La Habana porque le pagamos 25 centavos más la libra en vez de que venderlos en Bahía Honda. Y así cuando ya murió en el año 56, 57 I think it was, había hecho un capital, tenía 2 fincas que producían económicamente. Mi tía tenía una farmacia, mi padre era el abogado del pueblo, y
y mi madre la directora del colegio, así que fue una... No eran latifundistas, lo que eran unos profesionales bien, que sabían desenvolverse. Y entonces, déjeme decirle que estoy sorprendido aquí por la calidad de personas que tenemos, y déjame interrumpir un momento. Aquí tenemos a Gustavo Mendoza, que me ha ayudado a buscar mis raíces. Enrique Gustavo Mendoza, yo le llamo, pero él se llama etnologista. Etnologista, es bastante difícil. Aquí tenemos a Juan Batiste, este gran compositor de la Sonora Matancera. Juan sufrió el régimen castrista, le fusilaron al hijo a los 17 años para hacerlo castigar a él, y entonces logró salir de Cuba hace como 20 años, ¿no? En 88 años, y acabaron con él en la prisión. Le introdujeron un destornillador por el órgano sexual de él, y acabaron con él. Se le puso el tamaño de un melón. Esas son las cosas que no se dicen y que hay que decirlas siempre. Desde entonces ha sido un amigo mío, llegó aquí, compartimos mucho. Tenemos aquí al doctor Covelo, que es una autoridad, dentista, historiador, que está representando esta noche a Marco Antonio Ramos, que iba a hacer la disertación, pero no tenían el curso de graduado de él. Estaba cogiendo los exámenes del PhD y no podía, entonces él le mandó a su presentación. Y Yolanda, compositora, una de las compositoras también, que le compuso a Celia Cruz, es cantante, es compositora y además historiadora, porque está casado con Armando Coduela. Ella está representando a William Navarrete, que tuvo que regresar a París, porque como ustedes saben esto se ha cambiado 2 veces, nos cogió el huracán, y entonces, pero de todas maneras nos dio tiempo, porque fíjense la cantidad de personas que tenemos aquí. Tenemos gente como Arcadio Cancho, uno de los grandes pintores del movimiento de vanguardia también, Conchita Betancourt, que es una compositora. Aquí tenemos periodistas, tenemos a Sonia Fría de la revista Social Life, tenemos a Josie Galindo y míralas allá. Esta muchacha es nueva, por eso Alejandra, que luce preciosa en televisión, no se lo digan a nadie, pero anoche mismo le estaba... entonces tenemos también a Amanda Álvarez Bravo del Diario Las Américas, está aquí. Edna Kurnov, que vino a cubrir el evento del diario también. ¿Qué más periodistas me faltan por aquí? No, Nicolás lo estoy dejando para lo último. ¿Cómo? Jorge Sotolón. ¿Dónde está Jorge? Jorge, no te aviso. Hizo un documental muy bueno que tiene un programa que se llama Protagonista. Hizo la historia de mi vida desde que llegamos aquí en el exilio. La verdad que a cada rato la corre. La gente me dice, tú eres de Protagonista. ¿Quién más tenemos por aquí? Mira, mi socio colombiano Guillermo Paniza, ex gobernador de Cartagena y alcalde de Cartagena, hoy en día socio mío. Tenemos, ¿quién más? Cantantes como Manolo Torrente, que está de visita aquí, Alberto Menocal, uno que tiene su programa de televisión también, una de las grandes figuras de abogados. Hugo y Alicia Barrosa, que dos grandes, han hecho una selección de documentales de Cuba y yo los he ayudado. Fenómeno Mark Smith, uno de los grandes escultores del exilio. Ayer tenemos a José Antonio Font también de Alianza Democrática Cubana. El juez federal que fue mi padrino en la fraternidad, José Martínez, uno de los 3 o 4 jueces federales aquí, y la jueza Bonnie Wickerfield. Cuando ella iba a correr, yo le dije, tú lo único que tienes que hacer, te vas 1 hora todos los días, todos los ensayos y las carretas. Y sacó el 80% de tu cuerpo. José era el que me tiraba la toalla, porque cuando... ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? Javier, párate, no te veo. Sí, él hizo el documental de Cachita, Madre Mía, que es una preciosidad, la acabamos de exhibir. Roberto Ramos, de uno de los grandes coleccionistas de pintura cubana. Tenemos a Seba allá del Teatro Libre, a Juanito, aquí este muchacho de Vejeres que siempre está en todas. Falta Olga Cono, que está cubriendo lo de Uva Clavijo, la vaca soledad que pusieron el quecho. ¿Dónde está Lourdes? Lourdes. Mira, la presidenta de Herencia Cultural Cubana y tremenda amiga con el esposo.
No, la verdad que estoy de lo más impresionado con el tipo de amistades de la prensa que han llegado aquí, que nos honran. Y entonces aquí tiene el departamento de Cuban Heritage. Esta gente sí son los más bravos, porque eso le dijo a Esperanza de Barona: yo no me quedo para el evento de esta noche, yo voy a ver a Cepero al instituto. Ahí no tiene un trabajo el lunes, pero mira, aquí está sentado. Y entonces, para terminar, déjenme darle Nicolás Quintana, que no solo es un intelectual de primera, conoció a Picasso, compartió mucho con Fernando Ortiz, con Lezama Lima, es uno de los grandes intelectuales y uno de los 3 o 4 arquitectos que empezaron el movimiento modernista de la arquitectura cubana. Hace unos cuantos años conocemos, tocamos tumbadoras juntos, porque además de eso conocemos un poco de música, y un gran historiador, y está trabajando en la reconstrucción de la ciudad de La Habana, que por cierto, Eusebio Leal le acaba de tirar a cada rato lo atacan en el internet, pero él se defiende, sabe cómo defenderse, y Nicolás hemos trabajado juntos, fue el prologista de mi primer libro y que hizo sensación. Alina empezó a llorar cuando lo leyó. Soy un hombre especial. Entonces, ya que he hecho la introducción, entonces déjame continuar, porque se me había olvidado. Así que, bueno, entonces regresamos tengo de visita a la prima mía de Cuba, que está aquí por 2 meses. Le dije, ven a esta presentación para que tú veas lo que es el exilio cubano. Cuba está realmente aquí en el exilio, no está en Cuba. Donde estamos y seguimos recopilando datos de Cuba y preservando nuestras raíces. Le dije, ven para que veas esto. Ella vive todavía en la finca donde mi tía nació junto con mi padre y su hermana, en la finca Morán, que ustedes ya lo leerán en el artículo. Un advertisement que antes de irme, el que quiere el libro, hoy lo tengo rebajado a $10 nada más. La razón es que las únicas 2 librerías que la tienen es la Cervantes y la Universal, porque son las únicas gente que pagan bien. Entonces ya se lo dije a Gordo Salva y a Prieto, pero se están vendiendo en $15. Estamos haciendo una rebaja especial porque se han molestado en venir aquí a $10. No es que queremos ganar dinero, que queremos recuperar el dinero que hemos invertido para seguir publicando los libros. Tengo 2 más. Tengo la historia de las poesías de mi familia, que se llaman Las Poesías de mi Familia, aunque yo no soy poeta, pero todo el mundo es poeta, menos yo nada más que estoy escribiendo el prólogo. Y entonces tengo ya terminada el 4º libro de Cuba, que empieza un viaje a través postales del año 15 al año 40, a la administración de Laredo Brut. Y después tenemos un 4º libro que es desde el principio del siglo hasta el año 60 en blanco y negro, que va a tener cerca de 800 postales. Y después tengo el álbum de la Revolución de Castro, que la tengo del 60 hasta el presente. Tengo más de 500 fotografías, pero esa la voy a escribir cuando se termine el régimen de Castro, para poderlo de verdad hacer un buen trabajo y poderme concentrar. Se me había olvidado que tengo a Alicia Casanova aquí, la esposa de Manolo Casanova, que mis padres estuvieron de luna de miel. Mi padre era uno de los abogados de José Manuel Casanova, el famoso senador cubano que dio el dicho: sin azúcar no hay país. Y cuando mis padres se casaron, él les cedió la finca y se fueron de luna de miel aquí. Manolo está enfermo en su casa, intentó venir, pero no sé si iba a Parita, su hija, que se acaba de mudar aquí a Miami. Así que estoy de lo más contento, porque la verdad que tengo a Armando Álvarez Bravo, yo creo que ya te mencioné, uno de los grandes poetas del exilio también. Así que bueno, continuemos. Entonces, después digo, vamos a ver cómo podemos. Yo regreso del ejército y empecé a tomar notas y entrevistar a mi tía y a Anabel. Mi tía ya ahora no recuerda tanto, pero cuando aquello ella tiene una memoria que ustedes no se pueden imaginar. Ella, todo lo que le preguntaba se lo sabía, y entonces recopilé, ya tenía escrito lo que era la operación Pedro Pan y después la operación los antecedentes de la familia. Entonces, hace 2 años le dije a mi esposa, vamos a terminar este libro porque yo quiero, antes de cumplir los 60 años por lo menos, si me pasa algo, porque aquí a cualquiera se le muere un tío enseguida. Hoy estás aquí, mañana no estás aquí, déjame terminar mis memorias. Y entonces nos fuimos una semana para una isla en Tampa, donde no entraba la radio ni la televisión, y en 7 días escribí el resto
del libro, y después lo fui acomodando sentado enfrente de la televisión. Todo esto lo escribí a mano porque yo no escribo en computadora. Escribí tanto en el Navy, yo era el asistente del tercer oficial del banco, me tenía escribiendo todo el tiempo. En Islandia era el asistente del commanding officer y me estuve escribiendo tanto que yo creo que cuando llegué el tiempo de la computadora decidí no escribir más nada. Entonces he tenido una vida bastante, si no exciting, pero diferente. Después se aparecieron las famosas postales de mi primer libro, que ya estamos haciendo la tercera edición, que ha vendido todavía. Me estaban llamando hoy para que le lleve el libro, pero lo estoy haciendo sufrir un poco. Porque como el libro está tan bueno, quiero que la gente se vuelva loca y salgan a buscarlo después que lo tengan. El primer libro ya vendió más de 10.000 copias, el segundo 5.000. Aquí alguien me dijo, Enrique me dijo, que venda más de 500 libros aquí, is doing very good. Y tengo que decirle que Carlos Alberto Montaner, uno de los grandes escritores de nosotros, me llama y me dice, Eloy, tú me tienes que enseñar cómo mercadear el libro, porque yo voy a sacar un libro pronto y todo el mundo me dice que hable contigo. Imagínense, están hablando de probablemente el escritor más importante en el exilio cubano. Entonces, esto fue antier, entonces yo le dije, mira, lo único que tienes que hacer, lo que yo hice es tratar de hacer, primero, el libro bilingüe, que en este caso no lo pude hacer porque era un poco largo, hacerlo con muchas imágenes y hacer los capítulos cortos. Y dice, yo creo que esa es una buena solución que me has dado, porque el problema es que aquí el attention span de la gente no es de mucho tiempo. Aquí la gente no puede sentarse a leer mucho tiempo. Entonces, como ustedes verán, los capítulos los hice bastante concisos y que llegaran, que la gente llegara, y por lo que me han dicho de otras personas, dice, oye, me pasé la noche sin dormir, pero me leí el libro. Quiere decir que en una noche se leyeron el libro, eso no es tan difícil de leer. Y entonces, finalmente, mi vida en el ejército, donde tuve la sorpresa hace 5 años de encontrar a la hija que se me apareció de Islandia, una hija natural con 2 nietos preciosos, que ha sido el encanto de todos nosotros, estamos locos con ellos. Hoy me llamó para felicitarme y decirme que buena suerte, que ella se va a tener que mudar por aquí porque se está perdiendo los mejores elementos, me está diciendo. Y dice Alina, es tan bretera como tú. Así que, y entonces, y de ahí mi servicio naval y mis experiencias en la banca de Miami, que fui muy apoyado por Manolo Casanova. Me dijo cuando yo empecé de banquero, ponte al lado mío que yo te ayudo a ti a que la gente te conozca. Y así fue de mucho gusto. Trabajar al lado de Manolo, un hombre tan inteligente, fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, embajador de Estados Unidos, y él me enseñó mucho. Me decía, en la vida no puedes desviarte, tú tienes que tener una meta y realizarla, porque el problema es que en los Estados Unidos todo el mundo se desvía, empiezan una cosa y terminan haciendo miles. Dice, cuando terminas una cosa, empieza la segunda. Y una de las cosas que me acuerdo de Manolo, y finalmente ya con la vida, mi participación en los Latin Beat, de que 33 años me acaban de honrar con darme el premio de Lifetime Achievement Award, después de 33 años y mis aventuras con la Fundación Cubano-Americana, con Jorge Mas Jr., y finalmente termina el libro con la filosofía política mía, 43 años de exilio que hemos aprendido. Y ahí termina el libro y estoy muy contento porque ya por lo menos ya terminé. Claro, decía Alejo Campentier, que es uno de los grandes escritores cubanos, que decía, lo bueno de terminar su obra es que terminas la obra, lo malo es que te queda poco por vivir. Eso lo dije en una conferencia que dio en Venezuela en el año 1964, que se llamaba Razón de Ser. Y siempre se me quedó eso, dice, ya cuando tú terminas tu obra ya estás a punto, ya te queda poco para vivir, por eso es que decidí apurarme un poco, aunque me quedan algunas obras todavía que terminar. Así que con ustedes les voy a presentar ahora la señora Yolanda Coelho, mi amiga y una de las grandes santiagueras, by the way, porque todo el mundo aquí, Armando también. Armando, ¿tú eres de Santiago? No, yo soy de La Habana. Tú eres de La Habana. Bueno, se casó con él. Yolanda va a representar a William Navarrete, profesor de la Universidad de París, que le mandó la presentación, que se tuvo que regresar, así que ¿tú quieres hacerlo de allá o vienes aquí? Bueno, yo no sé, me van a oír, pero no me van a ver desde aquí, me imagino. ¿Quieres pararte? Ven para acá. No, es que allí me ponen un banquito y realmente no me hace sentir mal cuando yo sé que la persona más importante de aquí, la presidenta de esta universidad, usa el banquito también. Así que, pero yo creo que me voy a quedar aquí. Okay. Por lo menos me van a escuchar. Bueno,
Eloy ha hablado de mucha gente y la mencionó también, pero yo quiero empezar pidiendo un aplauso para la heroína de la vida de Eloy, que es Alina. Mi nombre es Yolanda del Castillo Covelo, miembro de Herencia Cultural Cubana y fan de Eloy Cepero, por lo que es muy grato estar entre ustedes esta tarde. Antes de dar comienzo a la presentación de su libro, vamos a honrar la historia cubana en la persona de alguien muy especial en la familia de Eloy, su tía de 95 años, la doctora Caridad Cepero, quien ha sido nominada para recibir la medalla de oro del Instituto San Carlos, que preside el doctor Rafael Peñalver y que le será impuesta en una ceremonia el día 5 de diciembre en el Colegio de Belén. Esta medalla fue instituida hace varios años y para honrar a los cubanos nacidos antes de 1919 y que fueron en Cuba y el exilio figuras destacadas en sus profesiones o en campos como la cultura, la política, el arte o la filantropía. La doctora Caridad Cepero, graduada de la Escuela de Farmacia de la Universidad de La Habana en 1934, ejerció con éxito su profesión en Bahía Honda, trabajando en una farmacia local hasta que con sacrificio pudo tener su propia farmacia, donde fue un ejemplo de abnegación y desinterés, ayudando con obras de caridad a todas las personas necesitadas del pueblo. Prueba del agradecimiento de sus coterráneos fue la demostración en masa el día de su salida del país, donde hubo que cerrar las 4 esquinas de Bahía Honda, por donde no se podía transitar, pues todo el mundo la quería despedir. Por su vida como profesional, mujer y cubana, nos honra presentar a la doctora Caridad Cepero y pido para ella un fuerte aplauso. Muy bien. Hoy me toca a mí una tarea un poco difícil, que voy a leer en la presentación de este libro que ha escrito William Navarrete. William Navarrete, podemos decir que es uno de los jóvenes intelectuales cubanos que más nos honran. Reside en París y es un baluarte en Europa. Es escritor, poeta, periodista y profesor de la Universidad de París. Todos los veranos William nos regala con su presencia, pero no pudo estar aquí, pues se tuvo que ir y entonces me encargó que yo leyera esta presentación del libro de Eloy. Quiero agradecer ante todo, dice William, a Yolanda del Castillo Covelo, quien aceptó leer estas breves líneas ante la imposibilidad de estar junto a todos ustedes en este merecido acto de presentación del relato de una familia cubana. También agradezco a todos los presentes el estar hoy aquí junto a Eloy Cepero en la presentación de su nuevo libro, el tercero, por la labor vital que ha realizado y realiza al margen de su exitosa actividad empresarial en favor de la memoria de Cuba. Presentar a Eloy Cepero es, a mi juicio, presentar la parte noble y buena de Cuba. Con ello quiero decir que Eloy Cepero representa los rasgos distintivos del cubano que nos han permitido colocar, a pesar de los embates y fatalismos de la historia, el nombre de nuestra isla muy en alto. Con Eloy Cepero es el trato solidario, el entusiasmo, el buen humor, la inventiva, el amor por la historia, el deleite ante la buena música, la amistad y el respeto, la parte buena de Cuba que se salva, al menos en estas páginas y al menos también entre los que tenemos la suerte de conocerme y compartir con él. Con anterioridad había tenido el gusto de presentar en el Nuevo Herald los 2 libros anteriores de Cepero, Viaje a Cuba a través de sus postales 1 y 2. En ellos, su autor salvaguardaba para las generaciones futuras de cubanos la imagen visual de una Cuba que con el tiempo languidece como las pinturas más antiguas. Ahora bien, relato de la familia cubana, de una familia cubana, es, en estas circunstancias, el viaje de una familia cubana a través de la convulsa historia de la isla, o sea, un acercamiento
desde la experiencia personal a una visión sociológica de la vida de los cubanos. Eloy Cepero se remonta a sus orígenes familiares en el poblado piraneño de Bahía Honda a fines del siglo XIX, o sea, durante el periodo colonial. Al establecer una genealogía de sus antepasados directos, el autor ofrece un panorama tal vez inconsciente de las potencialidades económicas del país, de la naciente república y de las posibilidades de transgredir una clase social a través de la superación personal